Desde el principio de la crisis, el Gobierno y los medios de comunicación han estado intentando convencernos de que los responsables de la crisis éramos todos porque habíamos gastado más de lo que teníamos. Esto no es verdad. Desde el principio de la crisis, el 81% de la deuda era privada. Y de esta deuda, el 61% correspondía a los bancos y empresas y solo el 20% era de las familias. Mientras que solo el 19% era deuda pública y era una de las más bajas de Europa. Sin embargo, el Gobierno, alentado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por la Comunidad Europea, ha querido convertir en deuda pública lo que era deuda privada, especialmente de bancos y empresas, para hacernos pagar entre todos lo que debían ellos, los bancos. Esto es sencillamente intolerable. Mientras Botín culpa a los políticos de la crisis mundial, escuchemos a un grupo de estudiantes que, bajo la guía de Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad, han sacado sus propias conclusiones sobre este tema. Warren Buffett, uno de los 3 o 4 inversores más ricos del mundo, lo ha dicho claramente. Los bancos se han expuesto demasiado, han asumido demasiados riesgos, así que el problema es evidentemente de los bancos. Son quienes tienen la culpa, no hay por qué echársela a nadie más. Los bancos son culpables de la crisis porque su actuación irresponsable les ha llevado a la quiebra, impidiendo así que las empresas y consumidores dispongan de la financiación imprescindible para poder funcionar y crear empleo. Los bancos son culpables de la crisis porque han sido responsables de la subida de precios de la vivienda y de la burbuja inmobiliaria, que crearon para aumentar el volumen de créditos que ofrecían a sus clientes. También son culpables de la crisis las agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etc., que concedieron máxima solvencia a hipotecas y derivados que en realidad eran pura basura financiera. Los bancos son culpables de la crisis por haber impuesto una política de retribuciones astronómicas a sus directivos para lograr el aumento de sus beneficios, con independencia de cualquier consideración ética o de los efectos económicos y sociales que pudiesen causar. Esta vez hablamos de España. Muchos de los gestores de las entidades bancarias fracasadas que han tenido que ser intervenidas por el Estado o socorridas con dinero público se han jubilado con indemnizaciones millonarias. Ricard Pallés, de Caixa Penedès, 11 millones de euros. José Luis Pego, de Noiva Caixa Galicia, 10,8 millones de euros. Josep María Loza, de Caja España Duero, 10 millones de euros. Domingo Parra, de Banco de Valencia, Bancaja, 7,5 millones de euros. Manuel Troyano, de Caixa Penedès, junto con otros 3 directivos, 20 millones de euros. Manuel Escribano, de Caja Segovia, 6 millones de euros. Roberto López Abad, de CAM, con otros 4 altos ejecutivos, 12,8 millones de euros en total. María Dolores Amorós, de Caja de Ahorros del Mediterráneo, pensión vitalicia de 370.000 euros anuales. Tras esta relación de nombres propios, saquemos nuestras propias conclusiones. Los bancos son culpables de la crisis por haber utilizado paraísos fiscales, que son los instrumentos necesarios para llevar a cabo el fraude y la evasión fiscal, que ahora se encuentra a niveles desorbitados. El fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español. Los bancos son culpables de la crisis porque, para aumentar sus beneficios, disimularon mediante trampas contables el riesgo que acumulaban. Los bancos son culpables de la crisis porque han hecho todo lo que ha estado en sus manos para que los gobiernos apliquen las políticas que han producido la gran desigualdad que a ellos les conviene, que los más ricos les proporcionen grandes volúmenes de ahorro y que los demás tengan que endeudarse más aún.
Los bancos son culpables de la crisis por haber financiado a la clase política más corrupta a cambio de medidas de desregulación y permisividad. Invierten más dinero en corromper políticos que en pagar impuestos. Unos 700.000 ahorradores españoles se han visto afectados por la estafa de las llamadas participaciones preferentes, que los bancos colocaron con engaño a sus clientes por un volumen total de unos 12.000 millones de euros. ¿Se puede? Buenos días. Pase y siéntese. Buenos días. Oiga, ese cuadro que tiene usted ahí detrás, lo han puesto hace pocos días. La semana pasada es que hemos cambiado toda la decoración para actualizar nuestra empresa. ¿A qué le gusta? ¡Rediela! Es impresionante. Pues más le impresionaría si supiera lo que significa. No me diga. Fíjese bien. ¿Ve ese esqueleto feroz con la guadaña? Pues es el Fondo Monetario Internacional que viene a rescatar a la banca. ¿Cómo dice? Bueno, cada uno lo interpreta a su manera. Otros dicen que es el Banco Central Europeo. Ya saben, cada uno lleva el agua a su molino. Aquí es impresionante. Pero, ¿rescatar a la banca de quién? Hombre, ¿de qué va a ser? De todos nuestros acreedores. Va a cortar cabezas, ya lo verá. ¿Cabezas de quién? Los bancos estamos quebrados porque los sinvergüenzas de los clientes han abusado de nosotros. Nos han engañado. Nos han hecho creer que nos iban a devolver los préstamos que de tan buenísimo hacer les habíamos regalado. Y ahora, pues nos hemos quedado con la caja vacía. Mire. ¿Ve? Nada. Pero no se preocupe, que ahora viene Guadaña y compañía y van a rodar cabezas. En confianza. Le diré que ese es el mejor equipo del mundo en ejecutar desahucios. Me está usted dando miedo. ¿Y esos que vienen ahí detrás? ¿Quiénes son? Las grandes corporaciones financieras, los políticos corruptos. O sea, todos esos que van a salvarnos. ¿Y eso que hay ahí abajo, qué es? Esa es la cárcel. La gran macrocárcel donde van a ir a parar todos aquellos que no paguen lo que nos debe. ¿A qué es impresionante? Me da miedo. No me extraña. Oiga, ¿a dónde va? Que no le he dado el dinero. Ah, la pensión. Se me olvidaba la pensión. Oiga, ¿y para qué la quiero si dice que me van a meter en la cárcel? Los bancos son culpables de la crisis porque son ellos quienes están imponiendo las políticas, que en lugar de permitirnos salir de la crisis, es evidente que nos llevan a una fase aún peor de depresión que sufriremos durante años. También hay que tener en cuenta que la gran estafa cometida por los bancos no habría sido posible sin la complicidad de la mayoría de las autoridades, de gobiernos y de bancos centrales, que modificaron las leyes para que pudieran llevar a cabo sus tropelías, y mirando a otro lado cuando engañaban a la gente y cuando generaban el riesgo tremendo que se sabía que estallaría. Los gobiernos están salvando a bancos y banqueros dándoles billones de euros a costa de los contribuyentes, porque los bancos financian a los partidos, pagan a periodistas y son los dueños efectivos de los medios de comunicación. Dominan incluso la decisión de los rectores universitarios y de los líderes de opinión. Son los que tienen el poder real en nuestras sociedades. Así lo prueba don Emilio Botín, que gracias a que tiene más poder real que los gobiernos, puede actuar con impunidad y cometer irregularidades financieras sin que sea condenado por ello. En mayo del 2008, don Rodrigo Rato estaba siendo acusado de que, siendo ministro de Economía, había pactado con el señor Botín favores políticos al Santander, a cambio de que comprara el 45,3% del capital de Aguas de Fuensanta, una empresa en quiebra técnica vinculada a la familia Rato. Por esas fechas, don Emilio Botín, junto con el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, estaban acusados de irregularidades financieras por las que se solicitaba para el presidente del Banco de Santander 170 años de prisión y una multa de más de 46 millones de euros.
además de una responsabilidad civil de 85 millones de euros por el perjuicio causado con su actuación a la hacienda pública. La defensa de Rato sostiene que, en todo caso, los supuestos favores se hicieron antes de que fuera nombrado ministro de Economía y vicepresidente del primer gobierno del Partido Popular. El juicio contra Botín no llegó a celebrarse y en los últimos días del gobierno de Rodríguez Zapatero, este indultó a Alfredo Sáenz, que para esas fechas ya había sido condenado en firme por delinquir en el ejercicio de su actividad bancaria. Jan Ziegler, profesor emérito en la Universidad de Ginebra, vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, da su receta para solucionar esta crisis. Ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros. Yo no sé si los juristas pueden aportar datos nuevos sobre cómo estas personas verdaderamente peligrosas pueden ser tocadas por el sistema penal o permanecerán impunes completamente. Estamos, es verdad, en una crisis que en España además tiene unas características y unas connotaciones muy especiales, porque en España se da la circunstancia de que además de esa crisis financiera que nos ha llegado de la caída de Lehman Brothers y de otras organizaciones y empresas multinacionales, en España tenemos unas características, tenemos que resumirlas en alguna palabra, yo las resumiría en dos. Por un lado, la corrupción y por otro lado, la impunidad frente a esa corrupción. Quienes están encargados ahora mismo de gestionar esa crisis son personas que además han estado involucrados en las empresas que precisamente han generado esa crisis. Todo el mundo sabe que nuestro ministro de Economía formó parte de los altos cargos de Lehman Brothers, que fue la empresa que de alguna forma su hundimiento en septiembre del 2007 desencadenó la enorme crisis que actualmente sufrimos. Todo el mundo sabe que nuestro ministro de Defensa ha formado parte de consejos de administración de empresas dedicadas a la fabricación de armamento para guerra. Es decir, la gran paradoja es que una crisis provocada por un sistema esencialmente injusto está llamada a ser resuelta por los mismos que lo han provocado. Y eso es como meter a los lobos en el rebaño. Poco más o menos, pero no es un dato exclusivamente español, porque todos sabemos, por ejemplo, que el todopoderoso señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, y el presidente italiano, el señor Monti, formaron parte del Consejo de Administración de Goldman Sachs, que fue otra de las empresas que provocaron la crisis. Hemos visto cómo la corrupción y la impunidad son dos características de esta crisis y cómo las medidas del gobierno para que entre todos paguemos la deuda de los bancos convierten la supuesta salida de la crisis en una nueva estafa. Por eso, en el próximo capítulo, nos toca hablar de los políticos. Pero solo una participación responsable y valiente de los ciudadanos bien informados podrá hacer posible una reforma legal y política que acabe con la impunidad de que gozan los bancos y las mafias financieras. ¿Podremos ponerle el cascabel al gato? No olvidemos que somos mayoría. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano